Como todas las semanas nos acompaña Aran Cisneros, hoy a hablar de las micros y medianas empresas. En Panamá pues hay cerca de 100.000 empresas, de las cuales el 80% son pequeñas o medianas. Don Aran, bienvenido como siempre. Hola, Fernando, buenos días. ¿Cómo Buenos estás, Virna? días, bien, bien, Bueno, bien. el impacto de esta ley de la Caja del Seguro Social, Sí, de una recuperación económica que no llega, el golpe pues a la línea de flotación que fueron las protestas del año pasado y todas las repercusiones que tuvieron en la mejor época del año comercialmente hablando. sí. Bienvenido. Quisiera que producción nos ponga el gráfico 1 para insistir en lo que mencionaste en un momento, que es la importancia que tiene comprender cómo están compuestas las empresas en Panamá, Virna. De esas 100.000 empresas, el 74% son micro. Facturan entre 0 y 150.000 El dólares. 74%. Una mayoría inmensa. Las pequeñas son el 14% del total. Facturan entre 150.000 y 1.000.000 al año. Si pasamos al gráfico 2, vamos a ver que las empresas medianas son 8% del total y las grandes el 4%. ¿Por qué estamos conversando de esto? En el contexto del tema de la Caja del Seguro Social hay una propuesta para que la cuota que aporta el patrono sea aumentada. Aida Michel casualmente nos mencionaba eso, lo que Estaría- podía repercutir. Sí. ¿Te refieres a la que fue presidenta de la Junta Presidenta Directiva de la Del Caja del Conex, Seguro del Social? Conex. Sí. Además, una distinguida miembro del Sindicato de Industriales de Panamá. Si mis números no están mal, están proponiendo que pase la cuota a una cifra que significaría un aumento en el volumen de la cuota de 60 y pico %. Sí. Eso le va a pegar, hablando de líneas de flotación, Sí. Fernando, particularmente a las O microempresas. sea, traducido, este aumento que sería hacia el tema empresarial, esto se traduciría en temas de empleo, ¿de qué forma? ¿Cómo se traduciría en tema de salarios, de qué forma? Para eso invitamos, y debe estar ya, le doy las Sí, ya gracias. está Buenos yendo. días, Franklin Martínez de UNPYME, su presidente, porque esto va a tener consecuencias. Hay un menú de consecuencias que él nos va a conversar, Virna. Así es, Así Franklin, es. bienvenido y buenos días. Buenos días. Eh, ahora sí, Franklin, bienvenido y buenos días. No la escuchamos. No tenemos tu audio, Franklin, si abres el micrófono para pues conversar contigo de lo que significaría esta reforma a la ley de la Caja del Seguro Social en las pequeñas y medianas empresas. Pues Buenos días a todos. ahora Buenos sí, días. Franklin, bienvenido y buenos días. Bueno, Es un gusto estar con ustedes. ¿qué pasaría con esta ley como está planteada con las micros y pequeñas empresas? En primer lugar, destacar que los números no mienten. Los números nos indican que el mayor porcentaje de empresas a nivel nacional son micros. UNPYME es una asociación que tiene 45 años de haber sido conformada, que aglutina precisamente a las micro y a las pequeñas empresas. Y esto sería un golpe directo a los costos operativos de cualquier empresa. Si incrementamos los costos operativos en una empresa que tiene una frágil economía, como es una empresa que factura menos de 150.000 dólares al año, vamos a ver empresas que se van a poner en situación muy difícil, si no en situación de quiebra. Es que muchas personas, Franklin, piensan que este aumento solamente sería para las grandes empresas, no así viéndose afectadas pequeñas y medianas empresas. Y decía previamente que de qué forma se podría ver las consecuencias en la parte de empleos y en la parte de salarios, porque de alguna forma debe salir el costo que ustedes deben asumir como empresarios. ¿Cómo lo ve en este sentido UNPYME? En conversación reciente con Aram tuvimos la oportunidad de hacer un ejercicio donde nos dábamos cuenta de que como los precios que se cobran en el sector de la microempresa, que es el más vulnerable, Sí. son tan medidos, es el caso de lavaautos, el caso de la fonda, el caso de la señora que tiene su salón de belleza, o sea, son específicamente servicios que se brindan al menudeo. Y estos son costos tan específicos que hacen que el aumento en un 3% obliguen necesariamente a desprendernos de uno de los colaboradores.
Entonces vamos a ver personas que no le puedes subir, porque si una persona como tú, Virna, vas a hacer el blower, te cuesta $5 y mañana te cuesta 5.50, vas a regresar al lugar donde vas a encontrar ese precio. Esa diferencia de precios que no se le puede pasar al cliente final, nosotros lo vamos a ver en la luz, Pero, en la gasolina, Franklin, en el agua, en todos los servicios. Sí. este argumento lo escucho cada vez que hay aumento del salario mínimo. Lo escuché cuando manejaba debate abierto y pasó del 5 al 7% el ITBMS. Es decir, Sí. el país a la larga, si uno mira el país, no tanto vamos a ir hasta el año 2000. El año 2000 el salario mínimo no llegaba a $300, hoy es 3 veces más. El propio país tuvo una expansión importante. Es decir, que si uno ve, la propia empresa va adaptándose a cambios como este. Es decir, no es estática en el Es tiempo. natural porque la economía es dinámica y en Claro. la medida en que nosotros vamos haciéndole frente a los diferentes retos, nos vamos acomodando. Sin embargo, no perdamos de vista una realidad. Nosotros teníamos un parque empresarial antes de la pandemia, de más de 96.000 empresas saludables, 5, 7, 10, 15, 20, 25 años de estar establecidos. Hoy tenemos un parque empresarial, según los números que ustedes manejan, de casi 100.000 empresas, pero esas 100.000 empresas no son empresas que tienen 5, 10, 15 años, son empresas nuevas que están en el proceso de adaptarse al mercado, están en el proceso de pasar por el Valle de la Muerte y que sus posibilidades de quiebra son altísimas porque están en ese proceso de adaptación al mercado y muy posiblemente se dé lo que en el Valle de la Muerte se conoce como el 85% de las empresas que están en riesgo de perder. ¿Qué No recomienda menos cierto un PYME en esa dirección? Porque algunos están pidiendo que el porcentaje sea acorde Al tamaño de la empresa. al tamaño de la empresa. ¿Qué recomienda en esa dirección para que no se vea impactado la reducción de un personal en una de estas pequeñas empresas o al aumento, en este caso, o a la disminución del salario del resto de los empleados que queda en una pequeña o mediana empresa? Ustedes están en el listado de las 200 personas que van a hablar a la asamblea, Franklin, para que des tu punto de vista. Es correcto, nosotros estamos en ese grupo y no queremos inventar nuevas fórmulas, ya existen. Dentro de la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa existe un segmento específico que es la microempresa, que no paga impuestos sobre la renta durante los 2 años cuando se inscriben en el registro empresarial de la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa. En este caso en particular, nosotros le proponemos que la ley es buena en todos los sentidos. No es cierto, tiene sus falencias, pero es irresponsable la posición que adoptan algunas personas de querer retirar el proyecto, porque tenemos 20 años de atraso, 15 años de atraso en lo que no se ha hecho absolutamente nada. El gobierno está haciendo algo y eso se ve con buenos ojos. Sin embargo, nosotros proponemos que este 3% sea aplicado a la pequeña, a la mediana, a la industria y a las empresas grandes, y que la microempresa, que es la que tiene la carga empresarial más alta y que tiene los costos operativos más frágiles, sean sacados de ese grupo que paga el 3%. Exceptuar a las micro del aumento, Franklin, es lo que propones. Es correcto. Bien. Es correcto. Nosotros proponemos que se exceptúe del pago de ese 3% a las empresas micro. Todo esto porque estamos perdiendo de vista algo. Estamos perdiendo de vista que el tema de la caja del Seguro Social, la última de las S, es social. Y la empresa micro es eminentemente social. Bueno, esto es algo que va a tener, obviamente, discusión. Lo decía ya la propia expresidenta de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, Aida Michelle Maduro, que sea tasable dependiendo del tamaño de la empresa. Y la pregunta, Franklin, porque, es decir, ¿cómo formalizar gran parte de los trabajos que hay en las micros y pequeñas empresas? ¿Cómo hacer que esos trabajadores, ese joven que trabaja en un lavauto, pague seguro social? Desafortunadamente es un tema de mercadeo, Fernando. Nosotros a lo largo y ancho de nuestra historia hemos tenido una mala percepción de qué significa legalizar la empresa. Cada vez que una persona va a legalizarse, piensa que es que va a pagar impuestos. Y las leyes y las normas jurídicas que existen en este momento dicen que las empresas que hacen una recaudación de $36,000 al año no pagan impuestos sobre la renta. Entonces tenemos que hacer más mercadeo y darle a saber al empresario de microempresa que legalizarse lo único que realmente hace es que te permite ingresar a proyectos de capacitación,
de acompañamiento, de financiamiento. Evidentemente te hace sujeto de crédito y lo más importante, tienes acceso a planes y proyectos que pueden beneficiar tanto el desarrollo como el aceleramiento de tu empresa. En la medida en que nosotros podamos hacer, por ejemplo, hemos visto que existe un banco para apoyar al sector de la vivienda, que es el banco hipotecario. Sí. Vemos que existe un banco que apoya al sector agro, que es el Banco de Desarrollo Agropecuario. No existe ningún proyecto, ningún plan o ningún servicio dentro de la banca privada Pero o sí pública existe, destinado sí, Franklin, a las microempresas. sí existe porque AMPIME hizo un paquete de préstamos, si se puede llamar de esa forma, de 20 millones durante la pandemia. Eso era dirigido a la micro y pequeña empresa, o a micro y pequeños No. empresarios, que al final les llaman emprendedores, pero lo que van a hacer es Sí, una así pequeña es. empresa. Así es. ¿Cuál resultado No, habrá lamento tenido eso, informarte Fernando? que Un desastre AMPIME monumental. no presta. Lamento informarte que no es correcta la información. AMPIME no presta, AMPIME no es banco. AMPIME es una autoridad de micro, pequeña y mediana empresa que tiene planes y proyectos, pero no presta. AMPIME dio capital semilla de $2.000 a una gran cantidad de personas que hicieron emprendimientos, pero AMPIME no presta. Le toca al Banco Nacional y a la Caja de Ahorro hacer el préstamo una vez el empresario recibe el capital semilla de AMPIME, Franklin. Es correcto, el capital semilla es uno de los proyectos que tiene la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, y reitero, la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa no tiene préstamos, tiene planes como Fidemicro, tiene planes de garantías, tiene una gran cantidad de fideicomisos, pero no es una entidad financiera, no es un banco. Es decir, La entonces, banca privada no tiene Franklin, préstamos. ¿qué es entonces? Si no Es es una banco, ¿qué es lo que autoridad es? Sí, que me estás Es una autoridad. describiendo ¿Cuál es la algo que... función? ¿Cuál es la función específica entonces? La función de la autoridad de micro, pequeña y mediana empresa es una autoridad técnica de colaboración, de coordinación, de desarrollo de la micro, de la pequeña y mediana empresa, pero no es un préstamo. No es el banco hipotecario, no es el Banco de Desarrollo Agropecuario. AMPIME no es un banco, no presta. Sí, bueno, Gracias por colaborar con nosotros, a hacernos entender qué impacto tendría en las microempresas la propuesta de aumentar casi 60% el aporte de los patronos al Seguro Social. Gracias a ustedes por permitirnos el espacio de hacer docencia. Y estaremos Gracias. atentos a su participación también en la asamblea, ¿no? bueno, vamos a ver. Está larga la fila Esa esa, ¿no? sugerencia, La sí. fila es larga. Bueno, ustedes pueden seguir estas comparecencias en el canal de YouTube de la Asamblea. Sí. Es decir, ahí pueden escuchar pues las personas que van a estar proponiendo, presentando estos proyectos o estas modificaciones a los proyectos. Saqué la cuenta y si cada uno habla 10 minutos, Son 15 Sí, hasta que se le 15. está dando. son 15 días más o menos. Bueno, siempre y cuando hablen 24 horas, es decir, esto como O sea, se les ha dado un Vamos a periodo de decir que 15 sean 10 horas minutos, por 30 y día. tanto por día. Sí, 10 horas más o por menos día, así. Porque Ujú. yo creo que nadie aguanta más de Sí. bueno, más de Ni con el café más cargado. ni con el café más parcado. Exactamente. Aran Cisneros. Que pasen buen fin de semana. Igual para ti. Igualmente.